dar la partícula cargada en un campo electromagnético como un ejemplo de un sistema que tiene un potencial que no se lo puede pensar siempre como una energía potencial, ¿sí? Salvo en casos particulares, por ejemplo, si lo único que tenemos es un campo electrostático, ahí sí es una energía potencial, la energía potencial usual que conocen de física 3, pero que en un caso más general, cuando los campos electromagnéticos son dependientes de la posición o del tiempo de manera arbitraria, el potencial que vamos a sacar hoy no es una energía potencial, ¿no? Sin embargo, sirve como una cantidad auxiliar que permite calcular la fuerza, que permite reescribir la fuerza generalizada en términos de derivadas de ese potencial y meterlo en las ecuaciones de Lagrange y poder definir un lagrangiano gracias a ese potencial que cuando calculamos la ecuación de movimiento estamos teniendo en cuenta la fuerza de Lorentz y la eléctrica y la de Lorentz, ¿no? Voy a llamar de Lorentz al término carga, velocidad, producto vectorial, campo magnético, y eléctrico al carga por campo eléctrico, ¿no? Si bien, bueno, después quizás más adelante en electro verán que uno habla de un campo electromagnético porque de acuerdo a qué sistema de referencia está trabajando, una cosa puede ser magnética y en otro sistema puede ser eléctrica, ¿no? Pero bien. Y después vinculado con esto, está la idea de transformación de gauge, que es muy importante para la física contemporánea, ¿no? Excede largamente lo que vemos en mecánica clásica. Y bueno, entonces vamos a ver la transformación de gauge en el contexto de la partícula cargada y después a definirla de manera más general para un lagrangiano ahora de un sistema arbitrario, ¿no? Bien, antes de empezar, ¿alguna consulta, alguna pregunta de cosas pasadas? No, por mi parte no. Luis, algo que tal vez estaría bueno ver, no sé si ahora, pero en algún momento estaría bueno verlo, es el péndulo de Ehrenfest. Bueno, Y el estudio con la aproximación que ve la velocidad de alargamiento o acortamiento de la cuerda muy pequeña. pues sí, está bien. Cuando salen las... ¿En qué contexto? En el sentido de ver la ecuación diferencial, que creo que salió en la Claro, ecuación de claro. Bessel, ¿no? Salió una ecuación de Bessel. Ahí está, ahí va. Bien, perfecto. Podemos verlo el martes. ¿Sí? Dale. O sea, mi idea Buenísimo. hoy es tratar, o sea, en principio son dos, lo que pienso dar hoy serían como dos clases separadas, pero como hay muchas ecuaciones, muchos pasos algebraicos, me parece que es preferible. Eso está todo en el PDF desarrollado. Más vale apuntar a lo central sin seguir cada paso, como por ejemplo si hicimos cuando dedujimos las ecuaciones de Lagrange, que eso era más importante, y a lo mejor el martes, en lugar de dedicarlo a esos pasos algebraicos, podemos discutir algunos problemas particulares de Lagrange. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bueno, entonces empiezo con esto de los potenciales generalizados. Bien, se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, la idea es tratar hoy potenciales generalizados. Nosotros vimos las ecuaciones para un sistema holónomo, vimos las ecuaciones de Lagrange, ¿sí? Están acá. Este es un sistema holónomo y monogénico, en el sentido que todas las fuerzas están metidas dentro del lagrangiano, y es holónomo porque tengo una ecuación para cada grado de libertad, ¿no? Y habíamos deducido estas ecuaciones a partir del principio de D'Alembert, ¿no? A partir de D'Alembert habíamos deducido las ecuaciones. Bueno, y acá pongo bajo qué condiciones son las que acabo de decir. Todos los vínculos deben ser holónomos. Y es decir, que cada coordenada generalizada le corresponde, cada grado de libertad le corresponde una coordenada generalizada, le corresponde una ecuación de movimiento, ¿sí? Recuerden que las ecuaciones de Lagrange no son ecuaciones separadas, sino que son un sistema de ecuaciones diferenciales. Pueden estar las incógnitas, que son las coordenadas generalizadas, pueden estar todas mezcladas en las ecuaciones. Pero puedo escribir como n, para un sistema holónomo, lo puedo escribir al sistema como n ecuaciones
diferenciales. Si el sistema no fuese holónomo, en algunos casos ya vamos a ver qué hacer, y en otros casos no se puede hacer más que trabajar con el principio de D'Alembert o con alguna de sus etapas posteriores antes de imponer la condición de holónomo. Y la otra condición, como decía, es que el sistema es monogénico, ¿sí? En particular habíamos visto el caso de fuerzas conservativas, ¿no? Si una fuerza es conservativa, estamos siempre hablando de las fuerzas que no son de vínculos, que son las que aparecen dentro del formalismo de Lagrange. Si la fuerza es conservativa, se escribe como menos el gradiente de un potencial, de una función escalar potencial, un campo escalar, y habíamos demostrado que eso nos permitía a la fuerza generalizada que aparecía en el principio de D'Alembert, o que podemos hacer aparecer en el principio de D'Alembert, reescribirla como derivadas del potencial B. Y después yo comenté que el poder escribir una fuerza generalizada en términos de un potencial no se restringe a las fuerzas conservativas, sino que hay otras fuerzas no necesariamente conservativas que permiten escribir la fuerza generalizada en términos de un potencial. Entonces lo que vamos a ver ahora es eso, ¿sí? Y bueno, y que al caso más general, Langso lo llama fuerza monogénica. Y también habíamos visto, y el grupo de Andrés y no me acuerdo ahora quién más, Candela y Gianluca creo, habían hecho el problema, un problema que sería mixto, el de una esfera en un fluido viscoso, donde entonces ahí aparecen fuerzas monogénicas como el peso y el empuje, y aparecen fuerzas poligénicas como la fuerza viscosa de Russell. Bien. Entonces, en esta clase vamos a ver un caso muy importante de, como decía, el caso de la partícula cargada. ¿Por qué uno le dedica tiempo a un caso particular? Porque es un solo caso, pero muy importante, ya que a partir de el potencial que encontremos hoy, en teorías más avanzadas, cuando uno quiere ver teorías más que teoría más avanzada, en teorías de propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, a partir de lo que pasa microscópicamente, uno es parte de ese potencial, ¿sí? O sea, como que es la base microscópica para estudiar propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Por eso es importante, y bueno, y además que es importante de por sí estudiar cómo se mueven partículas cargadas en un campo electromagnético, porque, no sé, el ciclotrón, aceleradores, hay un montón de aparatos, de medición, no de aparatos, de configuraciones experimentales que implican el uso de partículas cargadas en campo electromagnético, ¿no? Bien. Vamos a empezar. Antes de, como digo acá, antes de ir a la partícula cargada, que eso va a generar un potencial generalizado, y el término generalizado va a estar asociado con que depende de la velocidad, ¿sí? El potencial va a depender de la velocidad, no solamente de las posiciones, de las coordenadas. Vamos a un ejemplo que está como en el medio, entre lo conservativo y lo no conservativo, ¿no? Que es un potencial dependiente del tiempo, ¿sí? Cuando encontramos que la fuerza generalizada se podía escribir para sistemas conservativos como menos la derivada de un potencial respecto a la coordenada generalizada, ¿no? Supusimos que la fuerza era conservativa para lograr esto, ¿no? Como dijimos antes. Suponemos que existe, o sabemos que si el sistema es conservativo, existe una función escalar B, de la cual podemos deducir la fuerza. Ahora, esta propiedad es independiente de la conservación de la energía, que de ahí viene el nombre de fuerza conservativa, ¿no? Porque en las fuerzas conservativas, para sistemas con fuerzas conservativas, la energía mecánica, que es la suma de la potencial más la cinética, es una constante de movimiento, ¿no? Esto es más general, ¿no? ¿Por qué? Porque uno podría tener
una energía potencial que dependa explícitamente del tiempo. ¿Sí? Que dependa explícitamente del tiempo. Es decir, uno podría tener un potencial o energía potencial que sea una función de las coordenadas y del tiempo. O escrito en términos de los vectores de posición, uno podría tener, si tenemos n partícula, uno podría tener un potencial que dependa explícitamente del tiempo. ¿Qué significa esto? Que en un instante, ¿sí?, las fuerzas que actúan sobre una partícula de este sistema la podemos calcular haciendo el gradiente de esta función escalar b. ¿Sí? Esta fuerza se dice, si el potencial depende del tiempo, esta fuerza decimos que es instantáneamente conservativa. ¿Qué significa eso? Que a un tiempo fijo, si calculamos el trabajo que hace esta fuerza yendo de 1 hacia 2 la partícula, ese trabajo depende solamente del punto 1 y 2, pero no depende del camino, ¿no? Distintos caminos nos dan el mismo trabajo, pero a un tiempo fijo. O sea, claramente, porque, bueno, si el trabajo va a ser esta integral de camino, ¿sí? Si f sub i para un tiempo fijo es menos el gradiente de una función escalar, esto acá va a ser igual a menos la variación de b de la función escalar entre 1 y 2. O sea, va a ser igual a la función escalar en 2, en el instante 2, en el punto 2, menos la función escalar en el punto 1. ¿Sí? A esto le llamamos instantáneamente conservativa. ¿Por qué instantáneamente? Porque si ahora vemos qué es lo que pasa cuando el sistema se mueve, para ir de 1 a 2, involucra un periodo de tiempo de entre T1 y T2, ¿no? No puede moverse instantáneamente de 1 a 2 la partícula. Por lo tanto, podría no ser cierto ahora que en un camino real que ocurre en el tiempo, el trabajo para ir de 1 a 2 sea independiente del camino. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos pensar que hay un cambio muy abrupto del potencial con el tiempo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos un potencial ahora y en un instante se apaga. Entonces ahí uno, no lo voy a hacer ahora, pero uno podría pensar así de manera general, por qué el trabajo va a depender del camino, ¿no? Por más que la fuerza derive de un potencial. ¿Sí? Bien, todo esto creo que a lo mejor en el aire no se entiende nada, pero veamos ejemplos muy concretos. Y uno, bueno, lo que mencionó Lucio recién, el péndulo de Ehrenfest, ¿sí?, en el cual el largo del péndulo depende del tiempo, y esa dependencia del tiempo, del largo de la longitud del péndulo, viene por algo externo, ¿no? Recuerden que esa longitud tiene que estar dada como una función conocida de antemano, digamos, no es una función que vamos a calcular a la par que calculamos la dinámica del péndulo, sino que es una L de t que será, no sé, A coseno de omega t o L0 menos B por t. Se tendrá alguna forma, pero es una forma dada de antemano. O sea, ya está determinada externamente y no va a cambiar de acuerdo, o sea, no va a depender, esa L de t no depende de cómo se mueva el péndulo, ¿sí?, sino que es al revés. El péndulo va a moverse y va a verse afectado su movimiento por L de t, pero L de t, en la longitud del péndulo, no se va a ver afectado por el movimiento de la masa del péndulo. Bien, en este caso, la fuerza que actúa sobre el sistema es la fuerza peso sobre la masa y se puede derivar de un potencial de la energía potencial gravitatoria usual sobre la superficie terrestre, ¿no? Menos mg L coseno de tita. ¿Sí? Y no importa que el L depende del tiempo. ¿Sí? O sea, el B va a seguir siendo menos mgi y la fuerza peso va a seguir siendo el gradiente menos el gradiente del potencial
y no importa que haya una longitud que dependa del tiempo. ¿Sí? La fuerza generalizada la puedo calcular como derivada de B respecto de, menos derivada de B respecto de θ. ¿Sí? En este caso, la fuerza peso se sigue derivando del mismo potencial de antes, simplemente que ahora L, en lugar de ser constante, depende del tiempo. Pero la energía del sistema no se va a conservar. La energía del péndulo no se conserva porque evidentemente si hay un agente externo que está o estirando o acortando la cuerda, eso va a implicar que la masa está recibiendo energía o se le está sacando energía mecánica, ¿no? O sea, puede cambiar su energía. O, por ejemplo, si el L de t es periódico, por ejemplo, L0 más A por coseno de omega t, en ese caso hay instantes donde la masa va a estar recibiendo energía, va a estar aumentando su energía y otro instante donde estará disminuyendo su energía. Pero no es constante. Otro ejemplo que espero que sea más claro es cuando aparecen estos potenciales dependientes del tiempo y de manera general un potencial dependiente del tiempo, explícitamente del tiempo, va a aparecer cuando haya algún campo externo que, como decía antes en el caso del péndulo, no se ve afectado por la dinámica del sistema que estamos estudiando. Un ejemplo es un sistema binario, un Sol 1, un Sol 2 y un planeta, moviéndose alrededor de esos dos soles. ¿Sí? Este es un problema de tres cuerpos, en atracción gravitatoria, es un problema analíticamente irresoluble. Ahora uno puede considerar hacer ciertas aproximaciones, y la primera aproximación que a uno se le ocurre es: si la masa de los soles es enorme comparada con la masa del planeta, es despreciar al planeta en primer lugar y evaluar y calcular el movimiento de los dos soles entre sí, ¿sí? Y ahí uno saca sus leyes de movimiento, R1 de t, R2 de t. Eso lo vamos a hacer más adelante, se puede hacer exactamente, analíticamente. Y una vez que uno resolvió esto, y bueno, y los soles describirán estas elipses, vamos a ver, alrededor del centro de masa común entre los soles, supongamos que está en el medio de la línea que une a los dos soles. Y ahora vamos al planeta, incorporamos al planeta, y vamos a suponer que el planeta no afecta el movimiento de los dos soles. Ese movimiento que está acá indicado como estas líneas rojas y negras a trazos, no se ve afectado porque hay un planeta. La razón de eso es porque estamos suponiendo que la masa del planeta es despreciable respecto a las masas de los soles, por lo tanto, los soles no se van a enterar de que hay un planeta. Ahora, por supuesto que el planeta sí se ve muy afectado por los soles. ¿Qué potencial va a tener ese planeta? Este se llama el problema de tres cuerpos reducido, ¿no? Bien, ¿cómo es? ¿Qué potencial va a tener el planeta? Acá podría poner eso, pero, o sea, ahora nuestro sistema es el planeta, porque el Sol 1 y Sol 2 ya sabemos cómo se mueven, ¿sí? Y bueno, el potencial sobre el planeta, que actúa sobre el planeta, va a ser el gravitatorio, ¿sí? Va a ser la Menos superposición de los dos. claro, es la suma de los dos, se ve atraído por los dos. Un problema sería de dos, también se lo llama un problema de dos centros, porque el planeta se ve atraído por dos puntos distintos, no es como la Tierra que se ve atraído esencialmente por el Sol. Bien, y es la suma de los dos, es el potencial común y corriente, el potencial gravitatorio que conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, cuando evaluemos la distancia, va a depender del módulo de R menos el vector posición de cada planeta, y ese vector posición de cada planeta va a ser una función ya conocida, ¿sí? Que serán estas líneas, corresponderán a estas líneas rojas y negras de trazos. ¿Cuál es Por otro, el R simple? ¿Cuál es? el R simple va a ser el Ah, vector posición del está bien, planeta, ¿sí? está O bien. sea, nosotros, en nuestro sistema acá es el planeta solamente, sujeto a un potencial gravitatorio debido a los dos soles, y ese potencial depende explícitamente del tiempo, ¿no? A través de R1 de t y R2 de t. Está bien.
Con este potencial pueden chequear que si calculan el gradiente respecto de R, o sea, calculan el gradiente respecto de la única variable espacial que tiene el potencial, van a encontrar la fuerza gravitatoria que actúa sobre el planeta, ¿no? Una debida a cada uno de los soles. Y no importa que esto dependa del tiempo explícitamente. Bien, estas son entonces la situación general donde un potencial depende del tiempo, ¿sí? Es cuando hay algo externo que depende del tiempo que no se ve afectado por el movimiento del sistema que estamos interesados en calcular. Bien. Y es un sistema, como decía, como estaba escrito antes, instantáneamente conservativo. Si yo fijo el tiempo, vale lo que vieron en Física 1. Ahora, en un movimiento real, el tiempo no está fijo, por lo tanto, no es cierto que el trabajo que efectúan estas fuerzas derivadas de estos potenciales dependientes del tiempo sea independiente del camino. Por lo tanto, puede no ser cierto que la energía sea una constante en movimiento. Y lo cual se entiende perfectamente porque hay algo externo que depende del tiempo y que puede estar dándole o quitándole energía a nuestro sistema. Bien, esto entonces es un comentario de un caso particular que es casi como conservativo, es casi porque en realidad es instantáneamente conservativo, pero que para Lagrange no nos importa, digamos. O sea, esta dependencia del tiempo no importa. Lo que importa para Lagrange es que la fuerza generalizada para este tipo de potencial la puedo escribir así. Eso es lo único que me interesa. Y ahora vamos al caso que es el potencial dependiente a un potencial generalizado propiamente dicho, cuando depende de la velocidad, y al caso particular, que es el de una carga en un campo electromagnético. ¿Sí? Cómo calcular un potencial generalizado. Acá lo que vamos a tratar es escribir las fuerzas generalizadas correspondientes a la partícula cargada de esta forma. Bueno, y acá universalmente se usa la letra, en lugar de la letra B se usa la letra U para el potencial electromagnético. El potencial de una partícula cargada en un campo electromagnético, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer esto. Donde el Q sub J, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza electromagnética. Bueno, acá estamos viendo una sola partícula, pero se puede generalizar. Es la fuerza de carácter electromagnética, el Q por E más Q velocidad producto vectorial campo magnético, ¿no? Es la fuerza generalizada asociada a la fuerza electromagnética. Vamos a ver que se puede escribir en términos, o se puede derivar de un potencial, llamado potencial generalizado, que va a depender de Q punto, de Q y de T. Bueno, para eso, acá voy a pasar muy rápidamente. Esto es electro más que mecánica, es un repaso de las ecuaciones de Maxwell. Paso rápidamente, si no se entiende algo o necesitan refrescar cosas, interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿no? En las ecuaciones de Maxwell, ¿uno qué tiene? Tiene fuentes, ¿sí? Caracterizada por una distribución, una densidad volumétrica de carga, una ρ, ¿sí? Que nos dice cuánta carga hay por unidad de volumen en un punto R en un instante t, y una densidad volumétrica de corriente J, que nos dice qué corriente eléctrica hay en un punto del espacio en un instante t. Conociendo o dadas las fuentes, que son las cargas y sus corrientes asociadas, uno puede usar las ecuaciones de Maxwell para encontrar los campos electromagnéticos, ¿no? Que son los grados de libertad del electromagnetismo, el campo E y el campo B. Y ahí tiene, bueno, uno sabe que tiene 4 ecuaciones de Lagrange. Acá estoy usando el sistema MKS, que supongo que es el mismo que usan en electro la gente de licenciatura. Tenemos por un lado la ley de Gauss,
que dice que la divergencia del campo eléctrico está asociado a la densidad de carga dividido la permitividad dieléctrica del vacío, el epsilon cero, la constante. Después tenemos la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Recuerden que la ley de Gauss lo que me dice es que si yo tengo carga neta en algún punto, de ahí salen o entran campos eléctricos. Eso es la ecuación de Gauss, ¿sí? La ley de Faraday que me dice que si tengo un campo magnético en alguna región que varía en el tiempo, entonces eso implica un cambio del flujo magnético e implica la existencia de campo eléctrico. ¿Sí? Es rotor del campo eléctrico igual a menos la derivada parcial de B respecto del tiempo. La ley de inducción, ¿no? La que descubrió Oersted con corrientes y brújulas. Después tenemos esta tercera ecuación, que sería la inexistencia, o al menos hasta el día de hoy, de monopolos magnéticos sueltos en el universo, divergencia de B igual a 0. Y por último, la de Ampère, que sería como una especie de análoga, sí, está muy relacionada con la de Faraday, que nos dice que el rotor de B es cierta constante, mu0, la permeabilidad magnética del vacío, por epsilon 0, eso es, recordarán que esto es 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado, por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, más un término proporcional a la corriente. ¿Sí? Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell en el vacío, con fuentes ρ y j. Además hay otra ecuación que es la de la ecuación de continuidad, que nos dice que acá estamos suponiendo que no hay ni fuentes ni sumideros, no es que está ni apareciendo carga o corriente de la nada o desapareciendo en la nada, en un punto desaparece porque sí, sino que se conservan la carga eléctrica y esa nos da la ecuación de continuidad, que es que la divergencia de J más la derivada de ρ respecto de t igual a 0, ¿no? Eso nos está diciendo que si agarro un volumen del espacio, la variación de carga o sea, la variación de carga en ese volumen tiene que ver con cuánta corriente entra o sale de ese volumen. Es la conservación de la carga. Así es. Bueno, no sé si lo saben o quizás sí, quizás no. La conservación de la carga eléctrica es una ley física que hasta el día de hoy se encuentra que se satisface absolutamente de manera exacta, ¿no? Mientras hay otras leyes que parecen de sentido común que no se satisfacen, otras, por ejemplo, o sea, en el universo la naturaleza no es lo mismo izquierda que derecha, ¿no? Se rompe esa simetría izquierda-derecha en ciertos procesos muy, muy particulares. Sin embargo, la carga, esto de que uno tiene una cantidad de carga eléctrica y esa se va para un lado o para el otro, pero no desaparece, parece ser que es una ley muy, muy fuerte. Y eso, bueno, matemáticamente corresponde a esta ecuación de continuidad. Bueno, ahora, estas son las ecuaciones entonces para los campos, y hay que completarla con las ecuaciones sobre las partículas cargadas, y eso tiene que ver con la fuerza que experimenta una partícula de carga Q en presencia de un campo electromagnético EB, ¿no? Y que está lo que se llama la fuerza de Lorentz. Bueno, nosotros vamos a llamar fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz, indistinto. Muchas veces fuerza de Lorentz se reserva para el término magnético. Pero bueno. Bien. Ahora, nosotros decíamos, nuestra intención es escribir esta fuerza. Primero, vamos a trabajar en coordenadas cartesianas por simplicidad. Es decir, vamos a tratar de escribir, por ejemplo, la componente X de esta fuerza, que es algo así. A esta la vamos a tratar de escribir como esta f de x, o sea, para que quede claro, vamos a trabajar con una sola partícula,
vamos a pensar que la partícula no está restringida, no está vinculada, no tiene ningún vínculo. Lo que es una partícula cargada en un campo electromagnético. El campo electromagnético no es ningún vínculo, ¿sí? Lo afecta a la partícula claramente, pero no la restringe a moverse en una determinada superficie o curva. Vamos a usar coordenadas. Tengo que enderezar un poco la escritura, me parece que estoy muy ladeado. Coordenadas cartesianas, como las generalizadas. Entonces, cuando vayamos a calcular las fuerzas generalizadas, como comentamos la última clase, las fuerzas generalizadas, si usamos las cartesianas, son las componentes X y Z usuales. Entonces, lo que vamos a buscar es la existencia de una función U, que va a depender de X punto, Y punto, Z punto, X, Y, Z y T, tal que la componente X, que es esta, carga por componente X del campo más la parte magnética, se puede escribir como derivadas, en términos de derivadas de esta función potencial generalizado. ¿Sí? Lo mismo para Y y para Z. Bien, ahora para hacer esto, uno se puede demostrar que uno no lo puede hacer con los campos eléctricos y magnéticos directamente, con el campo electromagnético directamente, ¿no? Que necesita definir cantidades auxiliares, y esos son los potenciales, ¿no? Los potenciales electromagnéticos. ¿La gente de licenciatura en electro ya vio el potencial vector? ¿O todavía no? No, eso creo que es para el cuatrimestre que viene. No, Electro al 2. final de Electro 1. Bueno, y en física 3 tampoco lo vieron, o sea que bueno, No. entonces No, piensen. en el libro sí mencionaba que existía, pero no, nunca lo tratamos. Bueno, vamos a hacer una introducción muy rápida del potencial vector. Fíjense, una de las ecuaciones de Maxwell es que la divergencia del campo magnético es cero, ¿sí? Bueno, yo acá no voy a tener cuidado del campo magnético, en realidad el campo inducción magnético, bueno, va a ser B, ¿no? Vamos a llamar campo magnético a secas, ¿no? Esas sutilezas las tienen en electro. No, porque en realidad el B es el campo que se llama inducción magnética y el H es el campo magnético. Bien. Y como estamos usando unidades MKS, son diferentes, aún en el vacío. Decía, el campo B es un campo solenoidal, tiene divergencia nula. Eso tiene que ver con que no hay carga magnética, por lo menos hasta el día de hoy. Todavía nadie encontró los monopolos, ¿sí? En el vacío. Sí se han encontrado en materia condensada, pero no en el vacío. Como es un campo solenoidal, ¿no? Que su divergencia es nula, entonces, si recuerdan de análisis 3, creo, se lo puede escribir a B como el rotor de otro campo vectorial. ¿Por qué? Porque la divergencia de un rotor es cero. Recuerden, un rotor lo pueden pensar como, bueno, como su nombre lo indica, como algo que está haciendo esto. Entonces, si uno toma un volumen dado y se fija cuánto sale de la superficie, cuánto flujo sale de este campo de la superficie, es nulo, porque lo que hace el rotor es dar vuelta, pero no salir ni entrar, ¿sí? Bien. O si no, recuerdan matemáticamente, más allá de este tipo de interpretaciones, si la divergencia de un campo vectorial es nulo, lo puedo escribir como rotor de otro campo. Y ese es lo que se llama el potencial, lo llamamos A y es el potencial vector, ¿sí? Este potencial vector, esto es un comentario al margen, en física clásica es una cantidad auxiliar, no es un observable, ¿sí? Uno no puede medir el A o una consecuencia del A, mientras que en la física cuántica hay un efecto famoso llamado Aharonov-Bohm que permite medir no el A directamente, pero sí una integral del A, ¿sí? Pero bueno, eso podemos charlarlo en otro momento. O sea, se lo comento porque lo podrían haber escuchado eso de que este potencial vector clásicamente es
una herramienta matemática, una cantidad auxiliar que no se puede medir, cuánticamente algo se puede medir. Bien, un ejemplo, si tengo un campo uniforme en la dirección Z, se puede ver, pueden demostrarlo, que el campo A se escribe de esta forma. ¿Sí? Si calculan el rotor de este campo vectorial, van a encontrar que es igual a B por el versor Z. Bien, ahora, entonces decíamos, tenemos que B es un rotor de un campo. Voy limpiando un poco. Entonces lo reemplazamos acá. ¿Sí? Ahora yo acá tengo el rotor, implica derivadas espaciales, derivada respecto de X, de Y, de Z, y acá tengo una derivada parcial del tiempo. Es decir, que esto lo puedo tranquilamente dar vuelta, las derivadas. Acá estamos siempre bajo la suposición de que todas las funciones que aparezcan tienen derivadas segundas cruzadas iguales, ¿no? Que si mal no recuerdo, eso era si las derivadas segundas son continuas, vale esa propiedad. Y entonces me queda rotor de es igual a menos rotor de otra cosa. Eso lo sigo acá abajo. Es lo que está acá. Los dos rotores los puedo juntar en uno. Por lo tanto, tengo que el rotor de este campo, E más derivada parcial de A respecto del tiempo, es 0. Es decir, que el campo que está adentro es un campo irrotacional. Ahora, en lugar de ser un campo que da vuelta, como antes, es un campo que entra o sale netamente, pero no rota alrededor de un punto. Y saben, también de análisis 3, que si un campo tiene rotor nulo, entonces se lo puede pensar como que deriva, o lo pueden reescribir como el gradiente de una función de un campo escalar. Por lo tanto, E más la derivada parcial de A respecto al tiempo lo puedo pensar como menos, y ese menos tiene origen histórico, es el menos que ya vieron en física 3 del potencial. Lo pueden pensar como menos gradiente de una función escalar, de un campo escalar llamado phi, que se lo llama el potencial eléctrico o potencial escalar. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que al campo magnético lo podemos escribir en términos como el rotor de un potencial vector, y al campo eléctrico lo podemos escribir en términos de una derivada de ese potencial vector más gradiente de un potencial escalar. ¿Sí? Este par de potenciales son los potenciales electromagnéticos correspondientes a estos campos E y B. Es en términos de este par de potenciales con los cuales vamos a calcular el potencial generalizado. Bien. Cuidado que este phi, bueno, en física 3 lo habrán conocido como el potencial electrostático. Ahora, como las dependencias temporales pueden ser arbitrarias, ya no es más un potencial electrostático, un potencial eléctrico a secas, porque puede depender del tiempo. ¿Sí? O bueno, o mejor llamarlo potencial escalar. Queda más claro de qué se trata. Bien, como decíamos, lo que vamos a tratar ahora es la fuerza de Lorentz, usando coordenadas cartesianas, esto es lo mismo que había escrito antes, tratar de derivarlas de un potencial generalizado. ¿Sí? Es decir, bueno, acá está lo que había escrito antes, cada una de las componentes, escribirla de esta forma, en términos de una función u, que es lo que queremos calcular. Bueno, acá vienen varias cuentas, yo voy a pasar muy rápidamente. Repito, es álgebra, por ahí un poco engorroso álgebra con vectores, pero cualquier cosa lo vemos en alguna consulta o algo así. Voy a contar los pasos, digamos, cómo llegar a este potencial U. ¿Sí? Me parece más interesante eso que detenernos en las cuentitas en sí. ¿Qué es lo que hago? En lugar de escribir la fuerza de Lorentz en términos del campo eléctrico y magnético, ¿no?
reemplazo E y B por sus expresiones en términos de los potenciales y llego a esta ecuación. ¿Sí? Y acá, bien, fíjense, lo primero que ve, vamos a ver el último término. El último término involucra, así como está escrito ahora no parece, pero involucra un doble producto vectorial, porque el rotor de A es un producto vectorial, el producto vectorial del operador nabla con el campo vectorial A, con el potencial vector. Bueno, entonces recordarán de análisis, ya no sé de qué dónde, de álgebra creo, el doble producto vectorial se puede escribir de esta forma, dado tres vectores A, B y C se puede escribir de esta forma. Esto se puede generalizar aun cuando uno de estos vectores no es un vector a secas, sino que es un operador vectorial. ¿Sí? Se puede escribir de manera completamente idéntica a esto. ¿Sí? O sea, el A o el B o el C puede ser un operador y se escribe así. Cuando es un operador hay que tener mucho cuidado con el orden. El orden es A, B, C. A, B, C. ¿No? Si son vectores no importa el orden. Por ejemplo, A escalar B, lo mismo que B escalar A. O este C, que es un numerito, si son vectores común y corriente, lo puedo mover. Ahora, si yo tengo un operador como en este caso, donde tengo la velocidad por un lado, producto vectorial, el operador nabla por el B, tengo que tener cuidado que tengo que mantener este orden A, B, C. Bueno, haciendo eso, llego a esto, ¿sí? Usando esta identidad vectorial, con el cuidado de que en el medio hay un operador vectorial, se llega a esta ecuación. Esto así ya empieza a confundir mucho. ¿Qué son estas cosas? Fíjense que acá tengo nabla actuando sobre AJ. AJ es un campo escalar, ¿no? Porque es una componente escalar del potencial vector. Por lo tanto, este operador nabla actuando sobre AJ es el gradiente de AJ. Acá lo que tengo, ¿qué es? Tengo el producto escalar de la velocidad con el operador nabla. ¿Qué es esto? Claro, es esto, es un operador esto. ¿Sí? O sea, este producto escalar es un operador y que va a actuar sobre cada una de las componentes de A. Bien, bueno, acá abajo está, por ejemplo, la componente, para entender un poco mejor, la componente X de la ecuación 518, ¿qué es? Y es toda esta combinación de derivadas. ¿Sí? Bien. En el primer término tenemos velocidad gradiente de AJ. Esta velocidad la podemos meter dentro del gradiente. El gradiente deriva respecto de X y Z, pero no respecto de X punto y Z punto. ¿Sí? Por lo tanto, me da lo mismo si ese R.J está dentro o afuera del gradiente. Lo hacemos. ¿No? O sea, metemos este RJ dentro del gradiente y nos queda esta expresión 519. ¿No? Si voy muy rápido, avisen, ¿no? Repito, son pasos algebraicos, no hay nada conceptual importante. Me queda esta ecuación 519. ¿Sí? El segundo término, acá está el operador que recién habíamos desarrollado, es este. ¿Sí? Cuando lo hago actuar sobre el operador A, me da esta cantidad. ¿Y esto qué tiene pinta? Esto tiene pinta, fíjense, es derivada parcial del potencial vector respecto de X por la derivada de X respecto del tiempo, más lo mismo respecto de Y de Z. Esto tiene una pinta, tipo, a simple vista uno ve que esto es una regla de la cadena. ¿Sí? Claro. Esto tiene pinta de regla de la cadena. ¿Y qué es esto? Esto es una parte de lo siguiente. Pensemos que la partícula nuestra se va moviendo con determinada ley de movimiento, R de t. Nosotros, el campo A es un campo vectorial. Hasta ahora aparecieron las derivadas parciales de A respecto del tiempo, que significa derivar A respecto a su dependencia temporal explícita.
¿no? O sea, ese campo A, en un punto dado del espacio, en un instante será cierto vector, en otro instante será otro vector. Esa derivada parcial temporal tiene en cuenta esa variación. Ahora, uno puede definir, y esto es lo que ya muchas veces ya enfatizamos, porque genera mucha confusión, uno puede definir un campo vectorial A de t, ahora deja de ser un campo vectorial, una función vectorial dependiente del tiempo, que significa evaluar el campo A en el punto donde está parada la partícula. ¿Sí? O sea, la partícula va cambiando instante a instante, está en distintas posiciones. En cada posición sentirá cierto potencial A. ¿Sí? Este A de t es el potencial vector que ve la partícula a medida que se va moviendo. ¿Sí? Y podemos calcular la derivada total de A respecto del tiempo. En ese caso tenemos que usar la regla de la cadena para la primera parte, para la dependencia en R. Y esa derivada total de A respecto al tiempo es esto. ¿Sí? La derivada de A respecto de X por la derivada de X respecto de T más lo mismo en Y en Z. Entonces, fíjense que la primera parte de esta derivada total, o sea, esta derivada, esto que marqué último, ¿qué corresponde? Es cómo va cambiando el A para la partícula debido a que A se está moviendo. ¿Sí? Debido a que A está viendo distintos puntos del espacio, va a haber distintos potenciales vector, y entonces esta derivada está teniendo en cuenta esa variación. Claro, y la otra derivada parcial sería la derivada parcial explícita del tiempo. Claro. Sería. O sea, lo que estoy marcando, lo último, a ver, esto que marqué es cómo varía el potencial vector porque la partícula se está moviendo. En cambio, el último término es quedarme en un punto del espacio y ver cómo varía ese potencial vector porque, bueno, porque varía de alguna manera, no sé, el campo magnético varía de una manera en el tiempo y, bueno, y eso implica cierta variación de la en el tiempo. Bien, podemos ver, pegando 520 con esta 521, entonces la derivada total de A respecto del tiempo se puede escribir en términos de este pedazo que aparecía en la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Recuerden que todo esto viene de... Partimos de la fuerza... Estamos viendo el último término de la fuerza de Lorentz. Estamos trabajando con ese término. Una de cuyas partes era, efectivamente, esta acá, que vemos que está asociado a las derivadas de A. Bien, haciendo todo este trabajito, que repito, lo paso muy por arriba, vemos que este término que aparece, este es el famoso velocidad producto vectorial campo magnético, se puede reescribir de esta forma. ¿Sí? Bien. Ahora, esa velocidad, ese término magnético de la fuerza de Lorentz, lo vamos a la expresión que teníamos, esta, la 516, y reemplazamos este término por lo último que encontramos. Bien. Bueno, quedan muchos términos, pero se cancelan cosas. Por ejemplo, este término se cancela con este. Bueno, la cuestión es que, trabajándolo un poco, la fuerza de Lorentz se puede escribir como menos gradiente de una función escalar menos Q por derivada de A respecto del tiempo, derivada total. Por ejemplo, la componente X se puede escribir de esta forma. Recuerden que nosotros estamos buscando una función U tal que nos permita escribir a la componente X, por ejemplo, a la Y y la Z también, de esta forma. ¿Sí? Estamos buscando U tal que f de x sea esto. Bueno, cuando miramos la ecuación esta, y uno diría, y ya casi lo tenemos. Esta parte la tenemos si suponemos que esto es U. ¿Qué es lo que nos quedaría ver? Que el resto
esto se escribe como derivada total respecto del tiempo de la derivada de u respecto de x punto. ¿Sí? Veamos si tenemos suerte bien y si no, no podemos lograrlo, ¿no? Escribir a f de x de esta forma. Bien, definimos este potencial u. ¿Sí? Veamos si el término que quedaba, que era este acá, se puede escribir como, o sea, nos estamos preguntando si este es la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de u respecto de x punto. Bueno, si a u lo derivo respecto de x punto solamente aparece acá. A es un potencial que depende de r y de t, pero no de r punto. El potencial vector depende de la posición, es un campo vectorial, digamos, no depende de la velocidad de la partícula. Phi tampoco. Por lo tanto, la dependencia en u de la velocidad solamente está acá. Cuando derivo u respecto de x punto, me va a quedar q menos q por la componente x de a, ¿no? O sea, porque en este término voy a tener un x punto por componente x más, ¿sí? Cuando derive esta expresión respecto de x punto, vuela este x punto y me queda menos q por ax. Y si a menos q por ax lo derivo completamente respecto del tiempo, tengo esta expresión, ¿sí? Entonces efectivamente demostramos que este término menos la carga por la derivada total de ax respecto del tiempo, efectivamente es la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de u respecto de x punto. Entonces, efectivamente logramos escribir la componente x, y bueno, lo mismo vale para ir a z, es todo análogo, en términos de un potencial generalizado u, que es la carga de la partícula por el potencial eléctrico o escalar, menos la carga de la partícula por el producto escalar de la velocidad de la partícula con el potencial vector. Bueno, si las fx, fy, fz están escritos de esta forma, ¿eso qué nos permite? Y si no en nuestro sistema la partícula no tiene otra interacción, no hay ninguna ligadura, ningún vínculo extra, nos permite escribir, y bueno, y si hubiese una ligadura también lo podemos seguir haciendo esto, ¿sí? O sea, usamos el tratamiento de Lagrange-Usual, pero por simplicidad supongamos que la partícula está sin vínculo. Entonces eso nos permite escribir el lagrangiano, a partir del cual salen las ecuaciones de movimiento, como la energía cinética de siempre, menos el potencial U. Bueno, y acá justo estoy hablando que no tienen ninguna otra cosa, y acá agregué un B, que puede ser un potencial extra, gravitatorio, elástico, etc., ¿no? Pero bueno, estoy considerando que no tengo otra ligadura, o sea que tengo 3 grados de libertad para esta partícula. Bien. Entonces sabemos, por lo que recién vimos, que dentro de este lagrangiano está contenida la fuerza de Lorentz, es decir, que las ecuaciones de movimiento correspondientes a este lagrangiano nos van a dar la dinámica correcta de una partícula cargada, ¿sí? En un campo electromagnético. Bien, fíjense que, bueno, el potencial, bueno, generalizado es porque aparece la velocidad, ¿sí? Es un potencial que depende de la velocidad, y no se lo puede pensar como una energía potencial de la partícula, ¿sí? Como ustedes saben, el campo magnético no hace trabajo sobre una partícula. ¿Por qué? Porque la fuerza, debido al campo magnético, que es carga, velocidad, producto vectorial, campo magnético, es perpendicular al campo, ¿sí? Siempre que tenemos un campo, si tenemos un campo, no sé, en la dirección Z y cierta velocidad, para una partícula positiva, esta será la fuerza magnética, es perpendicular a la velocidad, por lo tanto no tenemos una energía asociada al campo magnético, ¿sí? Bien.
Y que además una energía potencial no se la puede pensar como una energía potencial no puede depender de la velocidad, ¿no? Tiene que depender solamente de la posición. Por lo tanto, esta U no puede ser una energía potencial si aparece la velocidad. Nosotros, bueno, acá encontramos la fuerza, ¿cómo se llama? El potencial generalizado en coordenadas cartesianas, pero una vez que tenemos, eso lo vamos a ver supongo que en una próxima, ¿no? Hoy, una vez que tenemos escrito el lagrangiano en coordenadas x y z, podemos hacer lo que se llama lo que se va a llamar una transformación puntual y pasar a las coordenadas que se les ocurran. O sea, usamos cartesianas para simplificar el cálculo, pero el potencial va a ser de la forma q phi menos q velocidad de escalar up en cualquier sistema de coordenadas que elijamos. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá. Luis, Sí. una cosita. En todo este análisis que estuvimos haciendo, tuvimos que considerar o consideramos a los campos, tanto al campo eléctrico como al campo magnético, como parte de nuestro sistema, junto con la partícula, ¿no? No. ¿No? El campo eléctrico y magnético están dados. Fueron calculados con las ecuaciones de Maxwell. Sí. Bien. Acá hay un desacople que aún en electro lo tienen que hacer, que es pensar que esta partícula esta carga es una carga de prueba que testea los campos, digamos, testea entre comillas los campos electromagnéticos, pero no afecta a los campos electromagnéticos. Bien, perfecto. ¿No? O sea, porque el problema del electromagnetismo completo es muy complicado. ¿Sí? Porque Claro. una partícula, eso la gente de la licenciatura lo verá creo que en Electro 2, una partícula cargada, acelerada, emite radiación electromagnética. ¿Sí? Entonces, y ese campo electromagnético que asociado a esa partícula, aun cuando no esté acelerada, aun cuando esté quieta, tiene un campo eléctrico asociado, también sería parte contribuiría a las ecuaciones de Maxwell. Claro. ¿Sí? O sea, es un problema muy complejo el problema electromagnético porque involucraría simultáneamente resolver la dinámica de partículas, pero que a su vez en un campo eléctrico en un campo electromagnético, pero a su vez esa dinámica afecta a los campos electromagnéticos. Eso sería un tratamiento global. Entonces uno habitualmente lo que hace es decir, bueno, tengo campos electromagnéticos que vienen de ciertas fuentes, ¿sí? Cierta densidad de carga o densidad de corrientes, y lo que estoy pensando acá es que esa carga es una carga muy pequeña, ¿sí? Que no afecta al campo electromagnético en el cual estoy. O sea, Bien. Estamos despreciando cuál es el efecto de esta carga, el efecto electromagnético de esta carga sobre los campos electromagnéticos. ¿Sí? Ahora, nuestro problema es el de una partícula cargada en campos externos. O sea, el E y el B son campos externos que no se ven afectados por el movimiento de nuestra carga. Bien. Eso, repito, es una aproximación, pero que uno casi que la tiene que obligatoriamente hacer, porque si no el problema se vuelve extremadamente complejo. Digamos, no se puede resolver todo al mismo tiempo. ¿Sí? Eso no quita, pero de esto voy a comentar más cuando veamos el principio de Hamilton, que uno pueda tratar al problema electromagnético como si fuese un problema mecánico, en el sentido que ahora, eso te repito, lo vamos a ver más adelante, el campo electromagnético lo puedo pensar como grados de libertad de mi teoría, ¿sí? Y vamos a ver, o voy a comentar más que a ver, que las ecuaciones de Euler-Lagrange, o de Lagrange, de esa teoría son las ecuaciones de Maxwell. Pero eso es otra cosa, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es una partícula que es nuestro sistema, sobre la cual está inmersa en un campo eléctrico, en un campo magnético, que son campos externos. Cuando decimos externos, no depende de cómo se mueve nuestra partícula. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien. Bueno, sigamos con otra cosita, y esto es importantísimo. Transformaciones de gauge, ¿no? Acá está escrito gauge, se pronuncia gauge, ¿no?
Si bien es una palabra francesa, todo el mundo la pronuncia como gauge, significa medida o calibración. Eh, También entonces estas transformaciones de gauge pueden encontrarla como transformación de medida, pero casi nadie la usa, ¿no? O sea, aún en... El término gauge es un término que se ha universalizado y en cualquier idioma se usa transformación de gauge, ¿no? Este, por ahí en algún texto escrito por españoles pueden encontrar transformación de medida o de calibración, pero es raro, digamos. Lo más usual es hablar del gauge. Bien, ¿qué es el gauge? Nosotros vamos a ver ahora transformación de gauge de los potenciales, o sea, es tema de electro sería, ya lo van a ver en electro la gente de licenciatura, pero de manera general, una transformación de gauge es una libertad que tiene la teoría, una teoría física, para elegir sus grados de libertad, valga la redundancia, ¿no? Para elegir sus... Por ejemplo, ahora vamos a ver, yo tengo un campo, un potencial vector, el A, y un potencial escalar phi, ¿sí? Vamos a ver enseguida que esos potenciales no son únicos, que hay una enorme libertad para elegirlos, y eso se le llama una libertad de gauge, pero es una libertad a nivel de la teoría, ¿sí? Se dice que el sistema tiene una simetría de gauge, en el sentido que yo puedo elegir distintos pares de potenciales y la física es la misma, ¿sí? Es una simetría, es una propiedad de la teoría, no de la física, ¿no? O sea, la física no se entera de esa unicidad en la elección de los potenciales. Ahora, este concepto, por raro que parezca, esto que es una simetría o es una libertad que tiene la teoría, pero no la naturaleza, es la base de la descripción de la física más fundamental actualmente, que es el modelo estándar, el modelo de las partículas elementales, de los quarks, el bosón de Higgs, electrones, etcétera. Es una teoría, se llama una teoría de gauge, ¿sí? ¿Qué significa? Una teoría que matemáticamente está construida gracias a esta libertad que tiene la teoría, ¿no? Es un concepto, no me voy a cansar de decirlo, lo voy a repetir infinitas veces, es un concepto central. Todo lo que sea gauge es un concepto central de la física de mitad del siglo XX hasta el actual. Bien, vamos al caso más terrenal nuestro de la transformación de gauge de los potenciales. Bien, decíamos, estamos trabajando con un potencial vector, un potencial escalar, A y phi, son cantidades auxiliares, como decíamos. Si nos quedamos dentro de la física clásica, son cantidades que no se pueden observar, no se pueden medir. Ahora, sabemos que, ¿cómo aparece el A? El A aparece en esta relación con el campo B, ¿no? El campo B es el rotor del A. Ahora, saben también de análisis 3, creo, que si yo a un campo A lo transformo a un campo A', sumándole el gradiente de una función chi, su rotor no cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rotor, y esto de hecho lo usamos hace un rato, el rotor del gradiente de chi es 0, ¿sí? Cualquiera sea chi. ¿Chi qué es? Chi es una función arbitraria de R y de T. Bueno, cuando uno dice arbitraria, recuerden que ese arbitrario significa con derivadas segundas continuas. Arbitrario en el sentido físico, no en el sentido matemático. Por lo tanto, si yo tengo un potencial, elegí un potencial vector A cualquiera. Si ahora le sumo el gradiente de una función chi arbitraria, tengo este potencial vector, potencial vector A'. Ahora, por esta propiedad que tiene el rotor de A' es igual al rotor de A, ¿sí? Es decir, que yo puedo pensar que el potencial vector correspondiente al campo B es tanto A como A', ¿sí? Y como este chi es arbitrario, tengo infinitos potenciales vector a los cuales asocio al mismo campo magnético.
Tanto clásica como cuánticamente, el sistema no se entera si estoy usando A o A', porque son equivalentes, me dan el mismo campo magnético y el campo magnético es el físico. ¿Por qué? Porque el campo magnético B es el que aparece en las ecuaciones de Maxwell, es el que aparece en la fuerza que siente una partícula cargada, pero no es el A. Por lo tanto, tengo infinitos potenciales vector correspondiente al mismo campo magnético. Ahora, ¿qué pasa? El potencial vector no solamente está relacionado con el B, sino también está asociado con el campo eléctrico E. Entonces, cuidado, porque está bien, el campo B no cambia, el magnético no cambia, pero el eléctrico sí va a variar. Efectivamente, si yo paso del par phi A al par phi A', a este A' que definimos acá, el campo eléctrico deja de ser distinto. El E', voy a tener un campo eléctrico E' que es distinto del E. ¿Sí? Ahora, entonces diría, bueno, ya está, no puedo hacer este cambio arbitrario del potencial vector porque estoy molestando al campo eléctrico. No es lo mismo phi A que el par phi A'. Ahora, este cambio de E se puede arreglar. Si a la par que cambiamos A por A', cambiamos phi por phi', ¿sí? Uno ve, tipo, si ahora cambiamos phi A por el par phi' A', donde phi' es phi menos la derivada de chi respecto de t, y bueno, ya A' era A más el gradiente de chi. El campo B no se va a ver afectado por phi'. ¿Por qué? Porque el campo B depende de A solamente. No aparece phi', no aparece phi. Y el campo E, si yo ahora lo calculo respecto a este par phi', hago las cuentitas, veo que es igual al campo E. El E' es igual al E. ¿Qué significa esto? Que ahora, si yo a mis potenciales A y phi los cambio por un nuevo par de potenciales A', phi', de esta forma, y esto es un cambio bastante arbitrario, porque la chi, dijimos, es cualquier función, ¿sí? Otra vez con la salvedad de que sus derivadas segundas sean continuas, no cambian los campos electromagnéticos. ¿Sí? Esto es lo que se llama una transformación de gauge de los potenciales electromagnéticos. O sea, pasar de phi A a phi'. A' es una transformación de gauge de los potenciales. Es como decía al principio, es un cambio de la matemática, ¿sí? Porque el phi y el A lo tienen que pensar como cantidades auxiliares, no como cantidades físicas. Entonces, es un cambio, una libertad que tengo en las matemáticas de elegir o un par de potenciales u otro par, ¿sí? Y me dan los mismos campos electromagnéticos, ¿no? Bien. Uno dice que la física está en el campo E, en el B, no en los potenciales. Bueno, como repito acá repito esto, que la idea de transformación de gauge, ¿no?, es central en la teoría de campos cuánticos y clásicos también. Sin exagerar, esta libertad de gauge, esto de decir que la física no depende de la transformación de gauge, es tan importante como las propiedades del espacio o del tiempo. O sea, para la física contemporánea es tan importante como la isotropía y homogeneidad del espacio, que ya vamos a hablar sobre eso, o la homogeneidad del tiempo, ¿no? Homogeneidad del tiempo tiene que ver que todos los instantes son equivalentes, no hay un instante de tiempo preferido respecto a otro, y bueno, la homogeneidad del espacio, que todos los puntos del espacio son equivalentes, y la isotropía, que todas las direcciones del espacio son equivalentes. Sobre esto vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Bien, vinculados con un teorema llamado el teorema de Nether. Bueno, acá repito que la función chi es arbitraria, salvo que sus derivadas cruzadas sean iguales. Esto creo que no lo voy a repetir más. Cuando digo arbitrario léanlo o escúchenlo como asterisco, arbitrario físicamente, matemáticamente, con derivadas segundas continuas. Bien, ahora,
decimos que los campos electromagnéticos E y B no cambian con el gauge, ¿sí? O sea, siguen siendo los mismos. Pero el lagrangiano, que es lo que nos está interesando a nosotros en esta materia, sí cambia con el A y el B, con el A y el Phi. ¿Por qué? Porque el U, el potencial, depende de Phi y de A. Entonces, acá ya uno se le debería prender una alerta de peligro. ¿Por qué? Porque el lagrangiano, que va a cambiar con el gauge, cuando hablo de decir cambiar del gauge, digo, hago una transformación de gauge del potencial y van a cambiar el lagrangiano. El lagrangiano sí es importante porque lo estamos usando para encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que cuando hagamos una transformación de gauge de los potenciales, obtengamos otras ecuaciones de movimiento, lo cual no tiene sentido, digamos, las ecuaciones son unas. No puede haber muchas ecuaciones de movimiento para el mismo sistema físico. Bien, veamos cómo cambia el lagrangiano. El lagrangiano. Vamos a hacer lo que se llama transformación de gauge de la lagrangiana. Decíamos, elegimos un par phi A. Tenemos este potencial. Acá saqué el B, ese potencial extra, por simplicidad lo pongo igual a 0. Lo único que tenemos es la partícula en el campo electromagnético, la partícula cargada en el campo electromagnético. ¿Qué hacemos ahora? Una transformación de gauge de los potenciales. Pasamos al par phi' a'. ¿Sí? Eso me genera un nuevo lagrangiano. Lo llamo L'. Cuidado que todos estos primas no tienen nada que ver con derivadas, ¿no? Son cantidades que vienen después de hacer una transformación de gauge de los potenciales. Bien, tengo este L' en términos de phi' y A', cambio phi' y A' por sus definiciones, ¿sí? Y lo que veo es que L' lo puedo escribir como L, la primera parte, y me sobran dos términos. ¿Y esto qué es? Es Q por la derivada de chi respecto de t parcial, más Q por x punto por la derivada de chi respecto de x, más, bueno, los otros. Esto otra vez tiene pinta de regla de la cadena. ¿Sí? Siempre que vean velocidad por gradiente, eso es una regla de la cadena. Y de hecho, lo puedo escribir, todo este término que me sobra, ¿no? En respecto de L' y de L, lo puedo escribir como la derivada total respecto del tiempo de Q por chi. Acá estamos haciendo lo mismo de antes. El chi era inicialmente un campo escalar. Lo que estamos pensando, la partícula tiene una ley de movimiento. Lo ponemos dentro del chi. Y entonces acá lo que hacemos, esta derivada total respecto al tiempo significa derivar el chi que ve la partícula a medida que se va moviendo. Bien. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos entonces que los dos lagrangianos, el viejo y el nuevo, no son idénticos, efectivamente. Entonces, esto acá hay que tener cuidado, digamos, o sea, estamos cambiando el lagrangiano cuando cambiamos los potenciales, pero difieren en la derivada total respecto del tiempo de una función Q por chi. Esta función Q por chi, vamos a llamarla M, es una función que depende de la posición de la carga y del tiempo. Bien. ¿Cuál es el problema acá? Que eso, vamos a ver si cuento algo ahora. Que estamos cambiando el lagrangiano. Entonces el problema puede ser, como decía antes, que cambien las ecuaciones de movimiento. Y ahí sonamos. Porque si cambian la ecuación de movimiento puede ser que estaríamos diciendo que a lo mejor con una elección de potenciales, phi y A, la partícula, no sé, hace una órbita circular y con otros potenciales hace una órbita elíptica, lo cual sería siempre bajo las mismas condiciones, ¿no? Las mismas condiciones iniciales, los mismos campos electromagnéticos. Lo cual tendríamos que hacer un bollito con la teoría esta porque estaría mal, digamos, no podemos obtener. Con los dos lagrangianos, con L y L', no podemos obtener distintas ecuaciones. ¿Sí?
Y efectivamente vamos a ver que eso es lo que ocurre, ¿no? Y vamos a seguir adelante con esta teoría entonces. Entonces, por un lado hay que tener cuidado que con esta transformación de Gauge, del lagrangiano, y a esto lo llamamos a la lagrangiana L, haberle sumado una derivada total respecto del tiempo de esta función m, la llamamos transformación de Gauge de lagrangiano, más sobre esto en un ratito. Por un lado, entonces hay que tener cuidado de que las ecuaciones de movimiento de L y L' sean las mismas, ¿sí? Para que no cambie la física, no cambie la dinámica de una partícula por haber cambiado estas cantidades auxiliares que eran los potenciales. Porque, repito, porque una transformación de Gauge tiene que ser una transformación de la matemática, de la descripción de la naturaleza, no de la naturaleza en sí, lo cual eso es lo que hace que pueda sonar muy raro, que entonces uno de los pilares sobre lo que se construye la física contemporánea es una libertad de la teoría, pero no una libertad de la naturaleza, ¿no? Es la libertad de Gauge, las transformaciones de Gauge, que son propias de la teoría, pero no de la naturaleza. O sea, la naturaleza no se entera que existen los Gauge, digamos. Y la otra propiedad que uno puede ver de esta relación entre lagrangiano, ¿no? La vuelvo a escribir acá, es que en el ratito vamos a ver que L y L' dan las mismas ecuaciones de movimiento, ¿no? O sea que es tan buena L como L'. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver de que dan la misma ecuación de movimiento, no solamente cuando m es q por chi, sino cuando m es la función que se les ocurra, ¿no? Y en un contexto general, no solamente de una partícula cargada, sino en un sistema mecánico cualquiera. Como L y L' son buenos lagrangianos, ¿sí? Uno se da cuenta de acá, y además pueden diferir en esta cantidad que es bastante arbitraria. Y ya vamos a ver ejemplo de qué arbitrario puede ser esto. Entonces uno acá ve que la lagrangiana no puede ser un observable, ¿sí? Un observable es cuando lo puede medir y entre dos observadores la única diferencia que pueden tener es una constante, ¿sí? Por ejemplo, uno mide un instante de tiempo, la diferencia que puede haber entre dos observadores es cuál es el instante cero para los dos observadores, pero en sí, por lo menos en la mecánica no relativista, los dos observadores van a medir el mismo tiempo, digamos. O sea, el tiempo es un observable, lo podemos medir y todos los observadores van a coincidir salvo una constante. O la energía, que es el caso típico donde hay una constante dando vuelta. La energía de un sistema, la energía mecánica, puede diferir entre dos observadores solamente en una constante, ¿no? Que tiene que ver dónde fijamos el cero del potencial generalmente, ¿no? Acá estamos diciendo que la diferencia entre L' y L no es una constante, es una función derivada de m respecto a t que puede ser bastante arbitraria. ¿Qué significa eso? Que la lagrangiana no es un observable, no es una magnitud física observable. No se puede medir la lagrangiana, ¿sí? O sea, si bien nosotros la definimos como t menos b, ahora vemos que le podemos sumar algo, ¿sí? Y no cambia, el rol que cumple la lagrangiana no cambia, que el rol que cumple la lagrangiana es darnos las ecuaciones de movimiento. Esto significa que si bien t y b son observables, son energías que las puedo, si b es una energía potencial, las puedo medir. Si ahora le sumo esta derivada de m respecto del tiempo, ya pierdo esa propiedad de la lagrangiana, ya deja de ser una cantidad observable y eso es lo que se considera, ¿no? La lagrangiana de un sistema hay que pensarla como una cantidad auxiliar, una función auxiliar que nos permite encontrar la ecuación de movimiento, pero en sí no es una magnitud física, no es un observable, ¿sí? Bien. Bueno, acá está resuelto el problema del movimiento de una carga en un ciclotrón, digamos, lo que serían las órbitas ciclotrónicas, que lo habrán visto en física 3, una partícula cargada en un campo magnético uniforme.
sabrán que, a ver si está el dibujito, la partícula cargada describe hélices. En el plano perpendicular al campo magnético describe órbitas circulares, que son las órbitas ciclotrónicas, con un radio que depende de la carga del campo magnético, pero no depende de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, si tengo todas partículas con la misma carga en el mismo campo magnético, todas van a describir una órbita circular con el mismo radio, independientemente de sus velocidades. ¿Qué significa eso? Que si yo en un ciclotrón, por ejemplo, tengo la partícula, uno la puede hacer acelerar, ¿sí? Eso me imagino que lo habrán visto en física 3, el ciclotrón. La puedo hacer acelerar a la partícula, ¿no? Dándole un potencial cada tanto. Y ¿cómo es? Y la órbita sigue teniendo siempre el mismo radio, ¿no? O sea, la partícula se acelera, adquiere mayor velocidad, pero sigue teniendo el mismo radio. Bueno, acá esto lo voy a pasar por alto. Mírenlo. No lo pasen por alto ustedes. Está todas las... Además, de hecho hay dos gauge posibles para el potencial vector. Pueden usar este A1 o pueden usar este A2 y le da el mismo campo magnético uniforme. Este es un problema donde el phi es 0. Uno puede tomar phi es igual a 0. El potencial eléctrico igual a 0 y describe el campo magnético sin problema. No hay campo eléctrico acá. Por eso puedo tomar phi igual a 0. Bueno, está construida la lagrangiana para esta partícula. Estoy usando coordenadas cartesianas para esta partícula. Lo único que tiene la partícula está metida en el campo magnético uniforme. No hay un vínculo, no hay otro potencial. Están las ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones de movimiento de la partícula. Bueno, aparece la frecuencia del Larmor, ¿no? Que tiene que ver la frecuencia con la cual da vueltas la carga. Bueno, están resueltas las ecuaciones. Bueno, todo esto, o quizá el mejor consejo que traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Quizás miren cómo son los potenciales, porque eso ustedes todavía no lo vieron en electro, la gente de licenciatura, o sea, nunca se encontraron con potenciales vectores. Bueno, tomen estos dos potenciales, chequen que los dos me generan el mismo campo magnético y a partir de ahí, usando la lagrangiana que vimos, con el potencial generalizado que vimos, calculen las ecuaciones de movimiento y resuélvanlas. Y bueno, está eso. Bueno, voy a seguir. Sí. Viste que llegamos a que si utilizamos la transformación Gauss, los lagrangianos no coinciden. Sí. ¿Con cuál de los dos nos quedamos entonces? Con cualquiera. No, Son todos. ¿Con cualquiera nos va a dar la misma ecuación de movimiento? Sí, ahora vamos a ver a eso. Vamos a terminar con eso hoy. Después, en electro, van a ver que hay distintos gauge y distinto gauge es distintas elecciones de la esencialmente, o del phi, y que tienen nombre. Está el gauge de Landau, el gauge de Coulomb, el gauge de... Había otro más dando vuelta. Bueno, tienen distintos nombres. ¿Cómo? El de Lorentz. Sí, hay distintos gauge dando vuelta. ¿Cuál elige uno? Es una cuestión de comodidad matemática. ¿Sí? Físicamente son todos equivalentes, puedo usar cualquiera. Pero, por ejemplo, hay ciertos gauge que si yo los elijo, tengo ecuaciones de onda para un sistema que está en el vacío. Tengo ecuaciones de onda tanto para los campos electromagnéticos como también para los potenciales. ¿Sí? El potencial A obedece una ecuación de onda. El gauge de Landau, no sé, creo que sí, creo que lo nombré. El de Lorentz es el que da solución de ecuación de onda para los potenciales. Claro. O sea, depende cómo uno elija ese... Es una libertad que uno tiene. O sea, por ejemplo, eso lo van a hacer en electro la gente de licenciatura. Van a buscar la ecuación para los potenciales, por ejemplo, para el potencial A, y van a ver que le queda una parte que no tiene pinta de ecuación de onda. Pero como tienen la libertad de elegir el A bastante arbitrario, bueno, eligen un potencial vector donde ese término se anule. ¿Sí? Eso es lo que se suele hacer en electromagnetismo. Para nosotros en mecánica, todos los lagrangianos son
equivalentes, pueden usar cualquiera, ¿no? O sea, lo más usual que es usar el lagrangiano, que es t menos b. Ahora, vamos a verlo enseguida. Si a ustedes se les ocurre sumarle la derivada de m respecto de t, donde m es arbitraria, lo pueden hacer. ¿Sí? Sería complicarse de gusto, pero lo pueden hacer y es válido. ¿Sí? Bien. Bueno, acá... Luis, una cosita. Sí. Nosotros vimos recién que podemos hacer una transformación de gauge de los potenciales. Sí. ¿Sí? Ahora, si trabajamos con, por ejemplo, un potencial gravitatorio, ¿podemos hacer una transformación de gauge de ese potencial gravitatorio? No, porque no. El electromagnetismo es una teoría de gauge, se dice. Ajá, es jerga. Es una teoría que admite transformaciones de gauge. Bien, ¿no? Bien, perfecto. Por ejemplo, la cromodinámica cuántica, que tiene que ver con cromodinámica por los colores de los quarks, también es una teoría de gauge. ¿Sí? La electrodinámica cuántica, que es el electromagnetismo cuántico, también es una teoría de gauge. Por eso, O sea, una teoría de gauge es que gozan de esa libertad de elegir potenciales. Sí, potenciales o más generales, ¿no? Potenciales para este problema, ¿cómo es? Para este problema electromagnético. Si alguna vez vieron cómo se llama el modelo estándar es un montón de siglas. SU3 por U1 por U2 por, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Eso para la próxima que traté de acordarme de buscar el lagrangiano de un modelo estándar, ¿no? El modelo estándar es, repito otra vez, es el modelo de las partículas elementales. Es el modelo actualmente válido, que se cree que es completamente válido. Bueno, el otro día creo que Franco había mandado al WhatsApp, al grupo, había mandado el aviso, bueno, de que anunciaron la medición de un factor giromagnético, habrán leído en estos días G-2 del muón, y que parece que se aparta del modelo estándar, ¿sí? Lo cual mucha gente dice, bueno, eso es buenísimo, porque entonces el modelo estándar le falta algo, y hay otra gente que dice, cuidado, porque a lo mejor hay que calcular teóricamente mejor el G-2, ¿no? Pero bueno, el modelo estándar es el modelo de los quarks, del electrón, es el modelo del electromagnetismo, de la interacción nuclear débil y de la interacción nuclear fuerte. Esas tres interacciones están combinadas en este modelo estándar y de ahí salen todas las partículas elementales conocidas, ¿sí? Y bueno, dentro de eso están los quarks, los electrones, los protones, bueno, los protones son formados por quarks, ¿no? Pero salen todas las partículas, los muones, los neutrinos, etcétera, etcétera. Decía, este modelo estándar tiene un lagrangiano, de eso vamos a hablar cuando veamos el principio de Hamilton, sobre cómo un modelo, porque ya no estamos hablando de mecánica, ni siquiera mecánica clásica, estamos hablando de un sistema, de una teoría de partículas cuánticas, relativista. Ese modelo se puede escribir en términos de un lagrangiano, y cuando lo ven con todas las siglas nombrado, cada una de esas siglas corresponde a una simetría, a una transformación de gauge de la teoría, ¿sí? Bien, la gravitatoria no tiene una transformación de gauge así del potencial, o sea, por lo menos el potencial que nosotros usamos no es que hay un gauge. Claro, bien. Yo me hice esa pregunta, Luis, ¿por qué? Porque una partícula inmersa en un potencial gravitatorio, por ejemplo, tiene un gauge, su lagrangiana tiene un gauge. Se puede hacer una transformación de gauge. Entonces me pregunté, ¿derivará de algún potencial, de alguna transformación de gauge de un potencial? Como acabamos de ver para la partícula cargada en un campo electromagnético. Pero no es el hecho ese. A ver, podría artificialmente adjudicárselo al potencial gravitatorio, pero no tendría ningún sentido físico. Claro, no tendría ningún sentido físico. Bien. Perfecto. Bueno, sigo un poquito más, como para redondear lo de gauge. Bien, y acá vamos a ver transformaciones de gauge puntuales, quedará para otro momento. ¿Sí? Vamos a ver esto. Bueno, acá hay que ponerse de pie porque aparece el primer epígrafe de Spinetta, en la teoría, en las notas. Pero bueno,
por supuesto que tan importante como estudiar mecánica es escuchar a Spinetta, para los que no lo conocen. Un poquito Bien, fan era. sí. Bueno, sigamos. Decíamos que recién encontramos que en una partícula cargada uno tiene esta libertad. Uno se lo llama a veces grado de libertad de Gauge. Cuidado con el nombre grado de libertad, porque entonces tiene un sentido distinto al grado de libertad que estamos usando en la materia, ¿no? Por eso, digamos, esta libertad de Gauge, llamémosla, de poder cambiar los potenciales escalar y vectorial, el vector, ¿no? Potencial vectorial y potencial escalar, phi y a phi prima a prima, sin que cambien los campos electromagnéticos, pero sí cambia la lagrangiana, ¿no? Acá repito lo que recién encontramos. Es decir, uno ve, y ahora vamos a demostrar que mientras que uno encuentra la lagrangiana no es invariante de Gauge. ¿Qué significa no es invariante de Gauge? Que si yo hago una transformación de Gauge, la lagrangiana cambia, ¿sí? Cambia la forma, dejo de tener L para tener L'. Eso se le llama invariante, es cuando yo hago algo y no cambia nada. Entonces la lagrangiana sí cambia, o sea, invariantes de Gauge son el campo eléctrico y el campo magnético. Invariantes de una transformación de Gauge de los potenciales. Ahora vamos a ver, pues yo les voy a contar muy rápidamente, que las ecuaciones de movimientos sí son invariantes de Gauge. O sea, las ecuaciones de movimientos no van a cambiar cambiando el Gauge. Y como pongo acá entre signos de exclamación, si cambiasen las ecuaciones de movimiento, habría un enorme problema. Sí. ¿Alguien dijo o preguntó algo? No, yo dije que algo andaría mal. Claro, algo andaría muy mal en la teoría. Bien, ahora, nosotros el Gauge hablamos de transformación de Gauge de los potenciales. Vamos a definir, y eso implicaba una transformación de Gauge de la lagrangiana. Vamos a definir una transformación de Gauge. Olvidémonos de la partícula cargada, pensémoslo de manera más general. Vamos a definir una transformación de Gauge de una función lagrangiana cualquiera. Y algo de esto, y esto está relacionado con lo que recién comentaba Lucio, ¿no? Vamos a decir que si yo tengo dos lagrangianas, L y L', que difieren en la derivada total respecto del tiempo de una función arbitraria m, y el 41m, bueno, es lo que yo dije que nunca más iba a decir, arbitrario en el sentido físico, no en el sentido matemático. Si yo tengo esas dos lagrangianas, ¿sí? Vamos a decir que esas dos lagrangianas definen en un Gauge, en el Gauge M. ¿Sí? M lo vamos a llamar. Todo esto es jerga. Esto lo vamos a llamar el Gauge o el campo de Gauge. ¿Sí? Yo tengo entonces, dado una lagrangiana, cualquiera de las que hayan calculado en los problemas de ecuaciones de Lagrange. ¿No? Por ejemplo, el péndulo simple. Encontraron que la función de Lagrange es un medio de la masa, L cuadrado, tita punto cuadrado, más MGL coseno de tita. Bueno, si a esa le suman, definen una M de tita t que es, no sé, cosecante hiperbólica del logaritmo de tita. Va, justo esto capaz que es trivial, ¿no? Pero bueno, lo que quieran. Cosecante hiperbólica del seno de tita. Más alfa por t, donde alfa es una constante. Esto, se me ocurre esta función m. ¿Sí? Puedo definir para este péndulo simple un lagrangiano que sea el anterior, un medio de la masa, L cuadrado, tita punto cuadrado, más MGL coseno de tita, más la derivada total respecto del tiempo de esta función m. Se los dejo a ustedes hacer la derivada total respecto del tiempo del coseno de la cosecante hiperbólica. Eso me va a definir un nuevo lagrangiano L' para el péndulo, que lo vamos a decir que es el lagrangiano L transformado de Gauge usando la función m. ¿Sí? Bien, ahora los dos lagrangianos van a ser, y eso enseguida lo vemos, son lagrangianos buenos. Por más que uno sea muy simple, ¿sí? Uno va a ser, lo escribo acá, lo que ya dije en el aire un par de veces. Este es un lagrangiano muy simple y este es el famoso T menos B. Ahora, el L',
va a ser algo bastante feo, ¿no? Porque cuando empecemos a derivar esta función, va a quedar algo bastante feo. Pero los dos van a ser buenos lagrangianos para el péndulo simple. Y a los dos lo podemos llamar lagrangiano del péndulo simple. Por más que uno no sea T menos B, sino que sea T menos B más algo extra. Bien, ¿en qué me baso para decir esto? En este teorema. Es muy pretencioso llamarlo teorema porque la demostración es bastante de cálculo, no de pensar nada, casi. Dice que si yo tengo ciertas leyes de movimiento que son soluciones de la ecuación de Lagrange con un lagrangiano L, entonces la Q sub I de T también son solución de las ecuaciones de Lagrange con un lagrangiano L', donde L' es L más la derivada de M respecto del tiempo. Es más, las ecuaciones de Lagrange respecto de L y L' son las mismas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del péndulo simple, si le agregamos la derivada de esta cosecante hiperbólica del logaritmo de tita más alfa t, ¿sí? Bueno, acá me estoy dando cuenta del logaritmo de tita, vamos a meterle un logaritmo cuadrado para que no aparezca un logaritmo número negativo. Si al lagrangiano del péndulo simple le agrego la derivada de esta m, vamos a ver que tenemos un lagrangiano muy feo. Sin embargo, las ecuaciones de Lagrange, la ecuación de Lagrange que sale de ahí, no la porque es un solo grado de libertad, es la del péndulo simple común y corriente, ¿no? O sea, no va a salir otra cosa que derivada segunda de tita más g sobre L seno de tita igual a 0. Bueno, la demostración, esto se lo dejo, les propongo como ejercicio que la hagan sin mirarlo acá, después chequean, que hagan qué cosa. Les propongo como ejercicio que calculen las derivadas, las ecuaciones de movimiento respecto de L', o sea, que calculen esto. ¿Sí? ¿Haciendo qué cosa? Escribiendo a L' como L más derivada de M respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjense que la derivada de M respecto al tiempo se puede escribir de esta forma, usando regla de la cadena, como derivadas parciales de M respecto de Q por Q punto más derivada de M respecto del tiempo, derivada parcial de M respecto del tiempo. Entonces lo que le propongo es que tomen cada uno de los términos de esta ecuación, ¿sí? Y lo reescriban a L' como L más suma de la derivada total, es lo que está hecho, por ejemplo, acá en el primero. Hay que trabajarlas un poquito, ¿sí? Y después, cuando juntan todo, fíjate, acá lo que hice fue que derivar L' respecto de Q punto, después a esa derivada la derivo totalmente respecto del tiempo, después derivo L' respecto de Q, ¿no? Con esos ingredientes me formo la ecuación de Lagrange respecto de L' para la coordenada Q sub I. Y van a ver, haciendo eso, repito, traten de hacerlo sin mirar estas cuentas, después si no salen, chequenlas, van a ver que toda la parte en M que se agregó se cancela entre sí. Basta pedirle que las derivadas cruzadas sean iguales para que se cancele todo. Y entonces la ecuación de Lagrange respecto de L', que calculo respecto de L', es igual a la ecuación de Lagrange respecto de L. ¿Sí? Es decir, es lo que está puesto acá, las ecuaciones de Lagrange son invariantes de Gauge. Y este término invariante es importante, es un término importante de la física, la invariancia. Invariancia significa no cambia las ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, habrán visto en física 1 que si uno hace una transformación de Galileo, ¿sí? Pasa de un sistema de referencia a otro, la segunda ley de Newton no cambia. ¿Sí? O sea, si hago una transformación de Galileo, que es pasar de un sistema de referencia inercial a otro, uno ve que la fuerza no cambia, la aceleración no cambia, A' igual a A. Esto uno lo dice que
la segunda ley de Newton es invariante frente a una es invariante de Galileo, es invariante frente a una transformación de Galileo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que las ecuaciones de Lagrange son invariantes frente a transformaciones de Gauge de la Lagrangiana. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de transformaciones de Gauge de la Lagrangiana. Lo que vimos antes de los potenciales electromagnéticos nos dan una transformación de Gauge particular de la Lagrangiana, que es cuando m es q por la función chi. ¿Sí? Hay que discernir lo que es transformar Gauge, los potenciales electromagnéticos, que si quieren es un tema de electromagnetismo, y lo que es transformar Gauge, la Lagrangiana, que es un tema que nos compete a nosotros, ¿no? Si bien, por supuesto, están íntimamente ligados esos conceptos. Entonces, las ecuaciones de Lagrange son invariantes, mientras que la Lagrangiana no, porque de hecho definimos una transformación de Gauge como aquella donde de L pasamos a este L'. ¿Sí? Bien. Me estoy olvidando de decir algo. Ah, bueno, el término invariante, nosotros vamos a ver aparecer dos términos. Y el próximo, hoy no va a aparecer por una cuestión de tiempo, es el de covarianza, ¿no? Invariancia y covariancia. La covarianza tiene que ver con que no cambia la forma de las ecuaciones, no cambia la forma de las ecuaciones en física. Invariancia es que no cambia las ecuaciones. ¿Sí? Invariancia de la ecuación de movimiento del péndulo simple significa que con L y con L' saco la misma ecuación de movimiento, idéntica. ¿No? En cambio, uno dice que las ecuaciones de Lagrange son covariantes respecto a otro tipo de transformación que ya vamos a ver, las puntuales, porque no cambia la forma que tienen las ecuaciones de movimiento. Y eso, bueno, es algo también importantísimo dentro de la física, no solamente para la mecánica clásica, sino para toda la física, lo de cantidades covariantes y cantidades invariantes. Por ahora, entendamos lo de invariante, es algo que no cambia. ¿Sí? Bien, y termino estos minutos que quedan. Vamos a ver, yo antes puse tiré por tirar una función para el péndulo simple. Veamos un ejemplo. Este está sacado de Landau. Lo hizo uno de los grupos, no me acuerdo. El grupo de Guillermo, ¿y quién más estaban? Bueno, lo hizo uno de los grupos le tocó este problema. El de una partícula, el de un péndulo con su punto de suspensión móvil. Acá estamos suponiendo, esto todo siempre ocurre en un plano, estamos suponiendo que el punto de suspensión se mueve siguiendo una ley determinada, f de t. ¿No? En el problema que está en la práctica hay dos ítems. En uno tienen que suponer que acá hay una masa m que se moverá de acuerdo a la dinámica del sistema, y en el segundo ítem dice, bueno, ahora en lugar de tener tengo una masa m, pero esa masa m la estoy moviendo de una manera predeterminada, siguiendo una ley fija, una f de t. Bien. En este caso, bueno, acá, está sacado creo que del Landau, del libro de Landau, este ejemplo. Supongamos que la f de t es a coseno de omega t, o sea, estamos haciendo oscilar periódicamente al punto de suspensión del péndulo. Tenemos la relación constitutiva que va a ser, bueno, el x va a ser L seno de tita, esta parte, más x grande. ¿Sí? Este va a ser el x, bueno, y L coseno de tita va a ser el y. Bueno, acá no lo dije, hay un solo grado de libertad que es tita, repito, porque el punto de arriba se mueve de una manera predeterminada, hay un solo grado de libertad que es tita, que lo tomo como coordenada generalizada. Bueno, acá está la ley, la relación constitutiva. Uno puede calcular el lagrangiano de la manera usual, deriva R para calcular R punto, bueno. Tenemos la energía cinética, un medio de la masa, velocidad al cuadrado, que es esta expresión. Tenemos el lagrangiano escrito como T menos B, todo lo que vimos hasta ahora. Ahora,
pueden chequear, esto dará lugar a ciertas ecuaciones de movimiento. Este lagrangiano tiene 1, 2, 3, 4 términos, da origen a ciertas ecuaciones de movimiento. Pueden chequear, esto también les queda de ejercicio, que otro lagrangiano, que fíjense, no es el mismo. O sea, hay términos que coinciden, MGL coseno de tita, la parte tita punto al cuadrado coinciden, pero después la parte del medio son distintas, ¿sí? Acá hay 3 términos, acá arriba había 4, y son distintos los lagrangianos, claramente son distintos, no difieren en una constante. Claramente L' no es L más una constante, la diferencia depende del tiempo. Bueno, pero demuestren, como ejercicio les dejo que vean que este L' genera la misma ecuación de Lagrange que el lagrangiano usual, ¿sí? A este lagrangiano usual uno lo puede llamar el lagrangiano estándar, el T menos B, el que uno va a calcular de una, ¿no? Este L' es como que uno lo saca de la galera, ¿sí? Y bueno, y de hecho está bien que las dos ecuaciones de Lagrange sean idénticas. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que la diferencia entre L' y L está dada por la derivada total de m respecto del tiempo, donde esta m es una cosa muy fea, es todo esto que está acá, ¿sí? Por supuesto que esto a nadie se le ocurriría plantear porque sí esta m, ¿sí? Fíjense que esta m tuvo una ventajita, que es que la lagrangiano queda un poquitito más compacto. En lugar de 4 términos quedan 3, pero por supuesto que a nadie se le va a ocurrir porque sí, que con esta m, con esta función de gauge se va a simplificar el lagrangiano, porque a priori es imposible de ver eso a simple vista, ¿no? Esto es simplemente un ejercicio para que vean que dos lagrangianos distintos dan la misma ecuación, y efectivamente la dan porque están relacionados por una transformación de gauge. Ahora, el reverso no es válido. O sea que si yo tengo dos lagrangianos que me dan la misma ecuación de Lagrange, podría ser que los lagrangianos no estén relacionados por una transformación de gauge, ¿no? O sea, eso uno puede encontrar contraejemplos. Bien, bueno, ya es la 12:25, vamos a dejar por acá. Lo que queda por ver es, que eso también lo voy a contar, y voy a dejar que la demostración la hagan ustedes, las transformaciones puntuales. Ahora, transformaciones puntuales es algo muy distinto a transformaciones de gauge. En las transformaciones puntuales es como hacer un cambio de variable, es como pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas o cilíndricas, ¿sí? Y lo que uno encuentra es que ahora las ecuaciones de Lagrange, si valen para un sistema de coordenadas, o sea, por ejemplo, yo describo un oscilador armónico tridimensional en coordenadas cartesianas. Saco 3 ecuaciones de Lagrange en coordenadas cartesianas. Si yo ahora resuelvo el problema en coordenadas esféricas, voy a sacar otras 3 ecuaciones, pero que ahora van a ser distintas, porque estoy usando distintas variables. Pero bueno, lo que vamos a ver es que el sistema de ecuaciones de Lagrange en cartesiana es equivalente al sistema de ecuaciones de Lagrange en esférica. Es decir, si encuentro una solución para uno, tengo una solución para el otro y viceversa. Y eso está relacionado con que las ecuaciones de Lagrange son covariantes. Si hago un cambio de variables, paso de unas coordenadas generalizadas Q minúscula, por ejemplo las cartesianas, a una Q mayúscula, las esféricas o cilíndricas. Las ecuaciones de Lagrange no son invariantes, cambian, pero la forma de las ecuaciones de Lagrange siguen siendo las mismas. Vamos a ver qué significa la forma. Eso es algo medio vago, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, doy por terminada la clase de hoy. Entonces hoy lo importante es, por un lado, calculamos el potencial generalizado para una carga en un campo electromagnético. Vimos que el potencial generalizado es esta función U que depende de las posiciones y de las velocidades. Por eso se llama generalizado, porque depende de las velocidades. Esto es importante para la descripción microscópica de propiedades electromagnéticas de la materia, ¿sí?
uno a partir de este U se forma lo que se llama la hamiltoniana, que vamos a ver más adelante, y de esa hamiltoniana deduce propiedades macroscópicas de la materia, a partir de lo que pasa microscópicamente, a partir de, por ejemplo, electrones dando vuelta alrededor de núcleos, uno puede obtener propiedades macroscópicas, magnéticas y eléctricas de la materia. Y por otro lado, y es creo que lo más importante que vimos hoy, es el concepto de transformación de gauge, ¿no? Arrancamos con las transformaciones de gauge de los potenciales, que es un problema de electromagnetismo, y pasamos a las transformaciones de gauge de los lagrangianos. Y bueno, y repito otra vez, el concepto, la idea de transformación de gauge es central para la física contemporánea, digamos, excede largamente mecánica clásica 1, digamos, es un concepto central de la física teórica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, creeré que no. Bien, ¿se entendió algo? Fueron mucho material en una sola clase. Muchos conceptos, pero se siguió. Bien, Sí, perfecto. Sí. O sea, traten de, si bien cuesta mucho, de separar los pasos algebraicos de los conceptos, ¿no? Los pasos algebraicos es una cuestión gimnástica de ver, es muy bueno y está bueno poder seguirlo y hacerlo. Y es importante, no quiero decir que no es importante, pero digamos, es como que los conceptos son más relevantes, digamos. Entender los conceptos de potencial generalizado, de transformación de gauge, de invariancia de unas ecuaciones, es más importante quizás que los pasos algebraicos que uno sigue para demostrar alguna de esas propiedades, ¿no? No estoy desechando o sea, no estoy diciendo que no es importante hacer las cuentas. Hacer las cuentas es muy importante, porque después cuando uno quiere resolver un problema tiene que hacer cuentas, no hay... O sea, no es que uno con los conceptos solo resuelve nada, ¿sí? Hay que hacer cuentas sí o sí, pero apunten a los conceptos y bueno, y las cuentas después es una cuestión de sentarse con paciencia, hacer derivadas, hacer cuentas y bueno. Por eso, espero que, por ejemplo, en el caso de la partícula cargada, no se hayan perdido con los rotores y las divergencias y con pasar de un lado a otro, que no se pierdan en eso, digamos. Quiero decir que es lógica, A implica el paso A, implica el paso B, sino apunten más a entender esto de que yo tengo una fuerza de Lorentz que depende de la velocidad, que sin embargo la puedo encontrar a partir de una función escalar que es el potencial generalizado. Eso es lo importante que se tienen que llevar. Bien, respecto a la materia, el martes le vamos a pasar el trabajo práctico 1, ¿sí? Con fecha de entrega de una semana posterior. Me habían comentado que tienen un parcial de física 4, si la cosa se complica no hay ningún problema, digamos. O sea, no hay ningún problema con los problemas, valga la redundancia, personales. Primero, si alguien tiene un problema personal que no lo pudo hacer, avisa y lo entrega más adelante. Y problemas que a lo mejor puedan surgir de que se le solapan el parcial de física 4 con resolver mecánica. El de electro creo que ya lo tenían, o sea, que como que van a tener más tiempo, ¿no? O sea, avisen. El electro nos lo están dando, nos lo dieron hoy y es para dentro de 2 semanas. Claro. No dejen de hacer cosas, no dejen de avisarnos cuando se les solapan muchas cosas, ¿sí? Acá lo importante no es que para el martes, ¿qué martes es? Martes no sé cuánto, martes 27 de abril, ustedes entreguen los problemas, no es lo esencial, sino que los hagan y los entiendan y los discutan, digamos. Después, si en lugar del 27 es el 30 o algún día de mayo, bueno, no hay problema. Digamos, de hecho, la idea de que hacer trabajos prácticos y así regularmente, uno más o menos cada mes, no es porque o sea, piénsenlo como una forma de que ustedes se organicen, ¿no? Porque a nosotros nos daría lo mismo que ustedes hagan todos los trabajos prácticos en
en julio, cuando terminan la materia, pero bueno, nos daría lo mismo, porque si lo hacen a medida que transcurre el tiempo, vemos qué tal se entienden los conceptos, ¿no? Pero, digamos, es mejor, digamos, organizarse haciendo un trabajo práctico por mes y no hacer todo junto al final de la materia, ¿no? Pero bueno, eso. Mensaje, no dejen de hacer ni de presentar, ni mucho menos se le ocurran decir, uy, dejo la materia porque el trabajo práctico no lo puedo hacer, ¿no? Chárlenlo con nosotros y no hay problema. Entonces, los trabajos prácticos van a ser un par de problemas y alguna pregunta de teoría. Los problemas pueden ser que algunos se repitan lo del año pasado. Ahí, quiero decir algo, espero que no se malentiendan. Sepan diferenciar lo que es consultar a sus compañeros a la hora de resolver un problema con lo que es hacerme el problema, ¿no? O sea, sepan, nosotros aceptamos absolutamente que discutan con el compañero del grupo o con otros compañeros, y de hecho, o compañeras, de hecho sería muy bueno que discutan, pero no es lo mismo eso, discutir los problemas, tipo, a mí me parece que este sistema tiene tanto grado de libertad, ¿qué te parece a vos? Eso es una discusión, y por qué a vos te parece eso y por qué a mí me parece esto. Diferencian eso de, mira, tengo que hacer este problema, hacémelo, por favor, ¿no? Por supuesto que esa segunda opción no es válida. Organícense en grupos de 2, ¿sí? Como dije el otro día, si alguien no se siente cómodo o no puede hacerlo en grupo de 2, bueno, lo puede hacer individualmente, cosa que ya entonces el martes a lo ciego entregamos grupo 1, grupo 2, grupo 3, tales problemas, ¿no? O sea, no están... vamos a tratar que cada grupo le toquen problemas distintos, tipo así hay más discusión, pero bueno, eso depende de qué cantidad de problemas estén disponibles para hacer. Después, por supuesto, que puede haber consulta en medio, no es que les entregamos los problemas y ya está prohibido que nos pregunten sobre los problemas, ¿no? O sea, la intención, vean el trabajo práctico como una instancia de aprendizaje, ¿no? ¿El trabajo práctico se expone? Sería bueno, eso sería bueno, pasa que van a hacer, si hacemos depende, todavía yo no decidí porque, o sea, es un trabajo encontrar muchos problemas distintos, digamos, o sea, y que además sean distintos de lo del año pasado, es un trabajo, no hay tantos sistemas mecánicos que uno pueda pensar o sacar de libros o de otros lados. Si llegan a ser problemas distintos, se complica porque son una cantidad, ustedes son del orden de 20, entonces, bueno, hacer 20 problemas implicaría más de una clase. Si son problemas parecidos, o el mismo problema para varios grupos, sí, podríamos hacer, elegir al azar algún grupo que lo presente y presentarlo. Sería bueno, digamos, que se discutan, digamos, ¿sí? Yo creo que si ustedes hacen los trabajos prácticos y miran los trabajos prácticos de sus compañeros y ven lo que hicieron sus compañeros, no lo piensan ustedes, es un volumen de trabajo tan grande que yo creo que haciendo eso ya aprendieron el método de Lagrange, el formalismo de Lagrange, ¿sí? Y después lo que sigue, que es simetrías, principio de conservación, hamiltoniana, se basa fuertemente en lo que hagan en este primer trabajo práctico, ¿no? Es como que el primer trabajo práctico es el más pesado, digamos. Después el resto no es tan pesado. Bien.